Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Les habla Hernán Castelblanco nuevamente aquí en su podcast Cultura y Finanzas. Espero que estén muy bien. Bueno, quiero hablarles hoy un tema también interesante, enfocado en empresarios cristianos, y realmente pensar en la gente que tiene fe y que está dedicada también a la empresariedad, que está dedicada a cosechar, a conquistar la tierra. Vamos a hablar un poco hoy sobre gobierno. Vamos a hablar de algo muy importante, y creo que el gobierno personal tiene todo que ver con la vida de un empresario y con su empresa. La empresa es el reflejo del empresario generalmente. Entonces, quiero decirle que cuando Dios nos gobierna, nuestra vida deja de reaccionar. Cuando Dios toma el control, no pasamos reaccionando. Por ejemplo, vemos que muchos empresarios cristianos oramos, creemos, trabajamos duro, pero al final vivimos cansados, vivimos reactivos y con a veces culpa interna. ¿Por qué? Porque nos está absorbiendo la operación diaria, nos está absorbiendo el trabajo diario. O sea, no hay un gobierno, no estamos gobernando, nos está gobernando la operación, nos está gobernando la empresa, nos está gobernando el tiempo. Entonces, hoy quiero hablar de cómo el gobierno de Dios restaura el orden personal y produce resultados reales en la vida de una persona. He estado escribiendo sobre gobierno en estos últimos días. Estoy terminando mi segundo libro, que está muy enfocado precisamente en lograr tomar el control del gobierno, de la empresa, de la familia, de nuestras vidas y todo, porque a veces no nos damos cuenta que nos están controlando. Nosotros queremos tener el control, pero generalmente no funciona así. O sea, no debería, pero no funciona así. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que realmente nos duele a nosotros? Ok, creer en Dios, pero vivir sin una dirección clara. Trabajar mucho, pero al final decidir bajo presión, siempre estar tomando decisiones bajo presión y no recibir los resultados que desearíamos después de tanto esfuerzo. O al final tener éxito afuera, pero estar desordenados y de pronto cansados, agotados o decepcionados adentro. Muchos confunden espiritualidad con activismo y eso no tiene nada que ver. Y terminan, por decirlo así, agotados y no gobernados. Terminan agotados, decepcionados o a lo mejor distraídos y apartados. Entonces, recuerden que Dios no es un Dios de confusión, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Paz, pero la paz del Espíritu es diferente a lo demás. Un hombre que no tiene paz no tiene visión. Cuando hay turbulencia es muy difícil porque lo que hay es confusión. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema está en un autogobierno que realmente es débil, no cumple con las características que necesitamos para poder salir adelante. Entonces, cuando Dios no gobierna nuestro interior, las emociones gobiernan. Cuando no es el Rey de los cielos el que gobierna, el Espíritu el que gobierna, es el hombre carne el que gobierna nuestras emociones. Y cuando las emociones gobiernan, las decisiones se desordenan. Se toman reactivas por circunstancias, porque algo apremia, porque nos parece, porque creemos, pero no en la dirección del Espíritu. Entonces, cuando las decisiones se desordenan, pues el negocio, la familia, el matrimonio, los hijos, todo se desordena. Y al final se resiente todo, ¿no? Entonces, recuerde que en la cultura bíblica hablamos del corazón, lep. En la cultura bíblica, en el hebreo bíblico, digámoslo así, es lep, el corazón. Y el corazón en esa palabra no solamente habla del corazón como tal, habla o de un corazón emocional, está hablando del centro de pensamiento, del centro de la voluntad, del centro de la decisión. ¿Dónde tomamos la decisión? ¿Desde qué perspectiva la tomamos? Entonces, ¿quién gobierna realmente nuestras decisiones? ¿Quién gobierna realmente nuestro caminar? Entonces, si el lep, o sea, el corazón, las entrañas, nuestro centro de decisión, nuestro centro de gobierno, no está gobernado por él, la vida se fragmenta. Quiero decirle que el enemigo es experto, ha fragmentado la vida de las personas, dividió la vida personal de la vida profesional, de la vida matrimonial, de la vida con los hijos, de la vida empresarial, de la vida laboral, de la salud, del deporte, de los hobbies. O sea, tenemos que empezar a ver cómo conquistamos un montón de áreas, cuando la verdad somos uno solo en Él y uno solo con Él. Entonces, no es lo mismo estar viendo cómo conquisto todas esas áreas, o sea, cómo salgo adelante en cada una de esas áreas y cómo lo hago bien en todas esas áreas, que ser uno con Él y ser la mejor persona, la mejor versión en todas las áreas, y entonces todo va a estar alineado y caminando conforme a su voluntad.
Así que no nos dejemos fragmentar. Recuerde que sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón porque Él mana la vida. Eso está en Proverbios 4:23. Bueno, ¿cuál es la solución que podemos tener para esto? Bueno, recuerde que el gobierno de Dios comienza adentro, no afuera. No empieza cambiando el negocio, no empieza contratando un administrador, no empieza haciendo una estructura, no empieza viendo ver cómo hacemos, qué hacemos, no. Empieza ordenándonos adentro. ¿Y cómo nos ordenamos adentro? Bueno, ordenamos el tiempo, ordenamos las decisiones, ordenamos nuestra manera de pensar, que es la base fundamental de todo. Dice que transformemos nuestro entendimiento, que renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces, la palabra que hablamos también tiene que reflejar ese orden. Tenemos que ordenar nuestras palabras. Después de que lo que hablamos, vivimos. Entonces, si usted se da cuenta que que le estoy hablando es de entregarle el gobierno al Espíritu Santo. Entonces, vamos a verlo así. Entendamos que cuando el Espíritu Santo gobierna, produce dominio propio, como lo dice la palabra en Gálatas 5:23. Y el dominio propio no es reprensión, no es obligarnos a algo, no es reprimirnos de algo, no. Es una dirección consciente hacia el propósito, hacia lo que Dios dijo. ¿Cómo lo aplicamos actualmente? ¿Cómo vivimos esto en estos tiempos? Bueno, primero, rindamos nuestra agenda al Dios eterno. Rindamos nuestro tiempo al Dios de la vida, empezando por Él. Recuerde el orden de Dios. Primero Dios, luego la esposa, luego los hijos, luego el trabajo, luego el servicio a Dios, luego la familia paterna, materna, luego la sociedad, etcétera, etcétera. Ese es el orden bíblico. Ahora, no significa rígido y cuadrado, no, pero distribuyamos bien nuestro tiempo. Nuestro corazón necesita tener claridad en el tiempo. Otro punto clave es que decidamos desde la convicción, no desde la urgencia. O sea, si lo que vamos a decidir es contundente al plazo, primero pensemos si viene del Espíritu, si qué nos conviene, no lo que nos toca, no lo que nos conviene, aunque nos toque sacrificar algunas cosas. Y lo otro es hablemos conforme a la verdad, no conforme a la presión, no conforme a la situación, no conforme a las circunstancias. Es empezar a darle orden interna a esto y enfoquemos nuestro pensamiento en la voluntad del Eterno. Así que recuerde, cuando Dios gobierna a la persona, cuando Dios gobierna al empresario de Dios, entonces la vida deja de ser reactiva, la vida deja de reaccionar y comienza a ser dirigida por el Espíritu Santo. Porque el gobierno personal no es religión, gobierno personal no es estructura, gobierno personal no es profesión, gobierno personal no es empresa. Simplemente una vida alineada que produce paz y excelentes resultados, y que esos resultados no nos roban la paz, no nos dan culpabilidad. Así que pensemos en el gobierno interno, porque estoy seguro que puede ser de gran bendición para su vida. Saludos y bendiciones. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.